Entonces vamos a hablar de los circuitos combinacionales para poder hablar de ello. Entonces, si se acuerdan, yo les mencionaba en las primeras clases que existían dos circuitos lógicos, que era el circuito combinacional y el circuito secuencial. Toda la parte de circuitos combinacionales es lo que hemos visto hasta ahora, que básicamente eran circuitos que en su salida dependía únicamente de la combinación de sus entradas, mientras que los circuitos secuenciales depende no solo de la combinación de las entradas actuales, sino que también de las entradas anteriores. Entonces, estos circuitos tienen un bloque de memoria para poder recordar, pues para poder tener en cuenta las entradas anteriores, ¿listo? Entonces, esa era la diferencia entre estas lógicas, lógica combinacional o lógica secuencial. ¿Listo? Entonces, muy importante, los circuitos secuenciales poseen un elemento de memoria, mientras que los combinacionales no. Es decir, que un circuito secuencial es un circuito combinacional más un elemento de memoria, tal como lo vemos acá. Aquí tendríamos el circuito combinacional, que son los circuitos que hemos visto, pero a este se le agrega un elemento de memoria, ¿listo? Es decir, aquí vendría un flip-flop para poder realimentar esa salida a la entrada. Entonces, por eso se dice que estos circuitos secuenciales dependen tanto de las entradas como depende de las entradas actuales, que sería esta, como las entradas anteriores, que vendría a ser esta, que sería la realimentación de la salida. Bueno, entonces con ello procedemos a hablar de los flip-flop. Estos flip-flop también se conocen como biestables y son circuitos lógicos que poseen dos estados. Estos estados son un 1 o un 0 y son muy importantes debido a que permiten almacenar la información. Entonces, son utilizados como almacenamiento y transferencia de datos digitales y se usan en los registros. Los registros están compuestos por múltiples flip-flops. Entonces, los registros ya son memorias que poseen, pues, almacenan mucho más bits, ¿no? Un flip-flop solo almacena un bit, un 1 o un 0. ¿Listo? Entonces son dispositivos muy importantes a la hora de almacenamiento de datos numéricos binarios y se utilizan en toda la parte de sistemas electrónicos digitales, en toda la parte de memorias y comunicaciones digitales. Entonces tenemos que, dependiendo de las entradas de los flip-flop, se dividen en dos, que son asíncronos y síncronos. Este tema ya lo vimos hace unas clases. Entonces, cuando hablábamos de un circuito asíncrono, era de un circuito que no poseía una señal de reloj. Cuando hablábamos de un circuito síncrono, hacíamos referencia a un circuito que poseía una señal de reloj o una señal de sincronismo, que mediante esta señal nosotros podíamos eh, realizar las operaciones en un momento determinado. Es decir, con un asíncrono nosotros no tenemos dominio del tiempo, no tenemos dominio de cuándo el dispositivo va a realizar las operaciones. Mientras que en un síncrono sí, nosotros mediante una señal de reloj vamos a poder determinar cuándo el circuito va a poder interpretar los datos, ¿listo? Cuándo va a realizar las operaciones. Entonces existen diferentes flip-flops, existe el JK, el T, el D, el RS y la entrada de sincronismo puede ser activada sea por un nivel alto o bajo o sea por un flanco de subida o de bajada. ¿A qué hace referencia esto de flanco de subida y de bajada? Entonces cuando ustedes tienen una señal cuadrada, entonces espere, busco una señal cuadrada acá. Cuando ustedes tienen una señal cuadrada, tenemos que este vendría a ser el nivel alto, un nivel de alto y esto vendría a ser un nivel bajo. Entonces ellos se pueden activar cuando encuentren un nivel alto o cuando encuentren un nivel bajo. Pero también se activan con los flancos de subida, que es de hecho es la forma más común. Entonces un flanco de subida es cuando parte de un 0 a un 1, más bien veamos esta, cuando parte de un 0 a un 1 es un flanco de subida, o un flanco de bajada es cuando parte de un 1 a un 0, ¿listo?
A eso hace referencia a un flanco de subida. Entonces, cuando detectan, cuando aparece el flanco de subida o de bajada, pues el dispositivo va a funcionar en vez de en vez de los niveles altos o bajos. Entonces, hay múltiples tipos de flip-flop. Nosotros únicamente vamos a ver el tipo D y el tipo JK de forma rápida, ya que estos temas, eh, digamos, son un poco amplios, no son un tema de darlos en 15 minutos. Únicamente vamos a tomar la idea de este tema para, pues, para tenerlos en cuenta en toda la parte de circuitos lógicos, para no dejar este tema por fuera, ya que con este tema ya procedemos a la parte de microcontroladores. Ya dejamos todo esto atrás de circuitos de lógica cableada. Ya vamos a hacer estos circuitos mediante programación. ¿Listo? Entonces, bueno, este es el símbolo de un flip-flop. Este es un flip-flop RS, este es un OJK. Fíjense que aquí aparece la J y la K. Y las salidas son Q y Q negado. Listo, este sería el flip-flop tipo D y este sería el flip-flop tipo T. Vamos a ver estos dos. El tipo D es uno de los más sencillos. Vamos a partir de este. Entonces, entonces tenemos el flip-flop tipo D. Nos permite pasar a la salida lo que tengamos a la entrada. Entonces, este es el circuito de un flip-flop tipo D. Estas serían las salidas, las señales de salida, y esta sería la tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad nos indica esto, que cuando que podemos obtener a la salida lo que tengamos a la entrada. ¿Listo? Fíjense, si D está en 0, entonces a la salida de Q vamos a obtener un 0. Si D está en 1, vamos a obtener a la salida un 1. ¿Listo? Y las señales las analizamos de la siguiente manera. Entonces tenemos la entrada D, que es la entrada al circuito. Entonces ahí vamos a, pues ahí es donde va el bit, es decir, tenemos un pulsador. Entonces si nosotros colocamos un 1, pues vamos a enviarle un 1 al flip-flop por esta entrada, por la entrada D. Y esta sería la señal de reloj, lo que les hablaba de la señal de sincronismo. Entonces, estos sistemas leen cuando la señal de reloj está a nivel alto o cuando la señal de reloj tiene un flanco de subida o flanco de bajada. En este ejemplo, si nos damos cuenta, eh, este circuito funciona con un nivel alto, ¿sí? Porque fíjense que cuando aquí se pone en 1, como aquí está en 1, la señal de reloj inmediatamente me permite que a la salida Q me origine un 1, ¿sí? Entonces fíjense que está trabajando con un nivel alto. Entonces ahora veamos cuando nuevamente aquí un 1. Aquí hay un 1. Aquí nuevamente, digamos, aquí hubo un cambio y luego otra vez un 1. Veamos aquí cómo toma el 1. Entonces veamos, aquí está la señal de reloj. La señal de reloj en este punto está en 0. Entonces no la va a tomar porque pues está en nivel 0 y él la toma es en nivel alto. Entonces aquí cuando estamos en un nivel alto, cuando empezamos un nivel alto, él toma el 1, ¿listo? O sea, él no lee el dato hasta que la señal de reloj pues esté en un momento adecuado. Entonces, a esto hacemos referencia con un circuito secuencial o con una señal de reloj, un circuito de sincronismo, ¿sí? Con un circuito síncrono tiene una señal de reloj. La señal de reloj nos indica cuándo operar o cuándo no. Entonces, en este caso, él operó inmediatamente porque la señal de reloj en ese momento estaba en 1. Aquí no puede operar debido a que la señal está en 0. Entonces no puede operar. Ahora Profe, fijemos, señor. por ejemplo, ahí según la tabla de verdad dice que según la entrada, pues va a ser la misma salida en Q más, digamos ahí donde dice Q más o estado alto, no sé. Sí. Digamos, ¿cuál es la aplicación como para entenderlo un poco mejor de este tipo de este flip-flop tipo D? O sea, no, si la entrada es igual a la salida, o cuál sería la aplicación, digamos, para este tipo de dispositivo. Bueno, efectivamente, justamente por eso es que les voy a explicar por eso les voy a explicar el tipo JK que nos soluciona
esto que usted está diciendo. Lo que pasa es que usted se me adelantó. El problema del flip-flop tipo D es que únicamente o sea, no nos mantiene el dato. Entonces fíjense en que cuando él únicamente nos va a pasar lo que tengamos en D. Y pues la idea no es esa, la idea es que nosotros al pulsar bueno, para la aplicación que vamos a hacer para la siguiente clase que me van a entregar, la idea es que ustedes opriman un pulsador y él me retenga ese dato. Es decir, que ustedes sueltan el pulsador y él ya me va a retener ese uno. Entonces, es el problema que tiene el flip-flop tipo D, que él a la salida nos va a arrojar lo que tenemos a la entrada. Entonces no nos va a servir para la aplicación que vamos a hacer. El flip-flop tipo JK sí nos permite. Ustedes envían un uno con un pulsador y ese uno se obtiene a la salida sin importar que ustedes suelten el pulsador. Entonces, por ello, el tipo JK pues es una versión mejorada que el tipo D, que el flip-flop tipo D. ¿Listo? Capaz que el compañero pues se nos adelantó, pero ya en un momento veremos, veremos la Profe, aplicación de este señor. en esto de las señales de reloj, cuando si llega a haber la casualidad de que la señal de reloj esté en el mismo punto donde yo accioné, sea esté la subida de reloj, ¿lo toma ahí mismo o espera hasta la siguiente subida de pico de la Él señal de espera. reloj? ¿Cómo en cuál? Aquí tiene un ejemplo. Pues aquí, No, o si sea, les... digamos que netamente en el mismo punto donde sube la señal en la señal de reloj, sube la señal de, Ah, digamos. lo toma, lo toma. De hecho, era el que justamente íbamos a ver, si no estoy mal. Bueno, no, creo que no hay ninguno acá. No, pero sí, lo tomaría, en ese caso lo tomaría. ¿Listo? Ahí mismo, en el Sí, mismo momento, no esperaría sí. hasta la siguiente subida. No esperaría, ahí lo tomaría. Nosotros estábamos en este apartado, ya ni me acuerdo, creo que era en este apartado. Bueno, ya ni me acuerdo en cuál parte estábamos. Pero bueno, analicemos este pedazo. Entonces tenemos que la entrada D tiene un uno y fíjense en que a la salida Q no se va a ver reflejada inmediatamente debido a que la señal de reloj en ese momento está en cero. Cuando la señal de reloj se ubique en uno, va a permitir que el dato sea leído. ¿Listo? Es decir, que si este uno llega a ser lo suficientemente chiquito, digamos aquí más chiquito que esta distancia de acá, a la salida no vamos a ver el uno. ¿Listo? En dado caso que en vez de ser así tan ancho, fuera un uno supremamente delgado y llegara, digamos, acá, o sea, fuera así tan delgado, ya Q, digamos, no lo vería reflejado porque ese uno estuvo antes de la señal de reloj y pues evidentemente no se ve. ¿Listo? Entonces ya vemos el JK justamente para lo que nos habló el compañero de que pues el dato no lo retenía. Entonces, ¿qué aplicación pues nos proporcionaba? Entonces, bueno, el tipo JK nos permite esto. El JK nos permite mantener el dato. Entonces, aquí tenemos la tabla de verdad. Entonces, fíjense que cuando ponemos un uno nos, nos arroja un uno a la salida, ¿listo? Y nos mantiene el dato siempre y cuando nosotros no movamos la señal K. Es que aquí hay diferentes señales, está la J, la K, incluso hay otras dos que es una de preset y reset, ¿listo? Pero bueno, esto lo vamos a ver un poco mejor con la simulación, porque así de pronto no lo vamos a entender muy bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando J y K están en cero, y esto hace referencia del flanco de subida, ¿no? En este caso, este lo vamos a manejar con flanco de subida. Bueno, este ejemplo está con flanco de subida. ¿Listo? Entonces, lo que indica, cuando J y K están en cero y el flanco de subida, entonces Q se mantiene sin cambio. Es decir, sea que haya un uno o un 0 en Q, él no va a hacer nada. Si ustedes tienen la J y la K en cero, él va a dejar el dato intacto. Si ustedes originan un uno en J y la K está en cero, y obviamente pues hay flanco de subida, la Q se va a poner en uno. Ahora la siguiente, si ustedes ponen la K en uno y J en cero, pues me va a arrojar inmediatamente un cero. Si ustedes ponen J y K en uno, va a haber cambios, es decir, va a negar el dato. Si ustedes tenían un cero, me van a ubicar un uno. Si tenían un uno a la salida,
me va a colocar un cero. Digamos, es un poco complejo verlo de forma así con palabras. Entonces lo que vamos a hacer es simularlo. ¿Listo? Simulemos primero este, ya que estábamos hablando de él. Entonces aquí estamos utilizando Proteus. Vamos a seguir utilizando Proteus para las otras aplicaciones. Si ustedes quieren, si quieren pueden utilizar otro. Entonces aquí tenemos el osciloscopio para ver la señal de reloj. Entonces aquí está la señal de reloj por el que él entra por el CLK, ¿listo? Entonces teníamos, según la tabla nos dice que si tenemos J y K en cero, no va a haber cambios. Es decir, la salida Q, que es esta, centrémonos en esta, la salida Q nos va a permanecer intacta. Y efectivamente nos está pasando eso. Q ni se está prendiendo ni nada, está ahí quietica. Ahora, ¿qué pasa si ponemos Q en 1? Entonces, a la salida nos debe arrojar un 1. Pero entonces, fíjense en lo del comportamiento del CLK. Esto funciona con flanco de subida. Mire, en ese caso no nos funcionó. Nuevamente, ahí tampoco nos funciona. Así lo pongamos en un nivel alto. Tiene que ser justamente que el 1 se oprima cuando hay un flanco de subida, ¿sí? Cuando sube. Entonces veamos que cuando él vaya, si lo mantengo oprimido y que cuando él vaya a subir, me lo va a tomar. Espere, aquí me equivoqué. Entonces fijémonos acá. Ahí, esperemos que cuando sube, ahí me lo activó. ¿Sí vieron? Apenas subió, me lo activó. ¿Listo? Obviamente esta señal de reloj es muy rápida. Aquí la tengo así para que pues podamos evidenciar. Pero estas señales son supremamente rápidas. Es muy difícil que ustedes toquen el pulsador y no se vaya a activar. Estas señales generalmente van en el orden de microsegundos. O por mucho tiempo serán milisegundos. ¿Listo? Todos estos circuitos electrónicos funcionan muy rápido. Entonces, listo. Entonces ya analizamos qué pasa cuando J y K están en 1. Ahora veamos cuando J está en 0 y K se coloca en 1. Entonces, en este caso, J está en 0, ¿no? Aquí yo lo hice con un pulsador para que vieran que él nos mantiene el dato, ¿sí? También puedo utilizar sus logic state, como quieran. Bueno, entonces el siguiente era J en 0 y K en 1. J en este caso está en 0, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando oprimimos K en 1? Si decimos que oprimimos K en 1, nos va a poner un 0 a la salida, entonces se nos va a apagar el bombillo. Obviamente, esto también va a pasar en el momento de la señal de reloj, ¿listo? Entonces, fíjense, ahí coloco el 1 y no lo va a agarrar hasta que haya un flanco de subida. Entonces, vamos a dejarlo ahí quieto y vea que cuando hay un flanco de subida, nos debería apagar el... Ah, es que esperen a ver que no... Ah, ya lo apagó. Sí, es que no lo vi. Otra vez dejémoslo como estaba. Entonces fíjense, nuevamente repito que es que ahí no vi cuando cambió. Entonces fíjense que así oprimamos el 1, solo lo va a tomar cuando da un flanco de subida. Entonces dejemos el 1 cuando, si bien, ahí hubo un flanco de subida y lo apagó. Todo esto es un circuito síncrono, ¿listo? Por último, ¿qué pasa cuando tenemos un 1 y un 1? ¿Sí? J y K en 1. Dice que va a haber cambio. Entonces dice que va a haber cambio. Es decir, que si este está en 0, va a ser en 1. Y si está en 1, va a ser en 0. Entonces dejemos este en 1 y dejemos este en 1. ¿Listo? Para cumplir con la tabla de verdad. 1, 1. Entonces fíjense que va a ir cambiando. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Cada vez con el flanco de subida. Entonces les recuerdo, digamos, este cambio es muy lento porque tenemos una señal de reloj muy lento que en la realidad pues no es así, ¿listo? Entonces sí, este es el flip-flop tipo JK. Esta es la señal de reset. Entonces, espera para que miren. Pongámoslo en 1. Es que puse el reset en 1. Mandémosle el 1. Y la señal de reset inmediatamente nos pone el flip-flop en 0 inmediatamente. ¿Listo? Inmediatamente ustedes aquí sí no importa si hay un flanco de subida o un flanco de bajada. De hecho, ahí les voy a mostrar. Vea. De una me lo puse en 0 sin importar el flanco. ¿Listo? Y el set me lo pone en 1 sin importar tampoco el flanco de subida. De una. ¿Listo?
Entonces estos son como para cuando ustedes quieran resetear el dispositivo, ¿listo? Entonces las más importantes son estas entradas, ¿listo? Entonces con ello terminamos de explicar la parte del JK y pues si quieren veamos un momentico el tipo D, que era lo que decía el compañero, que bueno, y no me retiene el dato. Lo dijo en otras palabras, pero pues básicamente fue lo que nos dio a entender. Entonces veamos. Entonces, igualmente, cuando tenemos D, él arroja a la salida lo que tengamos a la entrada, ¿listo? Cuando haya un flanco de subida, ¿no? Mientras tengamos el pulsador en 1, pues va a mantener el dato en 1. Cuando yo lo suelte y haya un flanco de subida, me va a cambiar el dato. Entonces, veamos ahí. Él lo deja ahí hasta que haya un flanco de subida y lo bajó. ¿Listo? ¿Para qué aplicación? Bueno, pues la aplicación que ustedes si quieran inventar, no sé. En el caso del tipo D, ya digamos, no sé, de pronto que ustedes quieran que la señal se mantenga en un momento en 1 y en el siguiente flanco se vaya a 0. Sería, digamos, una aplicación que requiera esa condición, lo que me preguntaba el compañero. Generalmente se usa es más el tipo JK, es el más utilizado ya que nos proporciona, digamos, otras alternativas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ya con ello nuevamente volvamos otra vez. Ahora enviemos un 1 nuevamente. Entonces él en el siguiente flanco, cuando nosotros dejamos de pulsar el 1, él se va a poner en 0 porque le estaríamos enviando un 0. Entonces ahí lo va a soltar y en el flanco me va a poner un 0 porque yo le estoy enviando un 0 en este caso. ¿Listo? Igual este sería el reset, este sería el set y este sería el reset, lo mismo. Entonces con ello ya damos por terminada la clase de hoy.